Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Continuamos nuestro viaje por Vieja Tierra. La vez pasada, estuvimos con Vulcan, su renacer casi de leyenda, y las visiones de Eldrad, ¿no? Hoy cambiamos bastante el foco. Para quienes se unen recién, un repaso muy rápido. Estamos en plena era de la oscuridad, una guerra civil terrible en la galaxia. Las legiones de marines espaciales, estos supersoldados, divididas. Horus, que era como el hijo favorito del emperador, lo traicionó y se llevó a la mitad de las legiones con él. Hoy nos metemos en el segundo capítulo, Ambición forjada en hierro. Dejamos un poco de lado a esas figuras enormes, los primarcas, y nos encontramos con Shadrach Meduson, un líder que surge de la catástrofe de Istvan B. Otro tipo de figura, totalmente. Exactamente. Este capítulo, nos trae de esas alturas cósmicas a la Tierra, a la cruda realidad del campo de batalla después de la traición. Vemos las consecuencias, pero las consecuencias directas, brutales, para las legiones leales, que quedaron hechas pedazos, luchando por cada metro, por cada munición. Y Meduson, de los Iron Hands, la 10ª legión, es como la encarnación de esa lucha, pero una lucha desesperada. Él no es un primarca, no es un semidios, es un comandante Astartes que intenta, con una lógica muy fría, muy de su legión, mantener unida una resistencia que se cae a pedazos. Es una visión mucho más, terrenal, como decías, de la herejía. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Entender cómo se lidera cuando todo se vino abajo. Cómo la venganza se vuelve un motor. ¿Y qué tipo de pragmatismo, a veces brutal, impone esta guerra de guerrillas? Arranquemos a desglosar esto. El capítulo nos tira de cabeza en Heimar III. Un mundo industrial que ya cayó está en manos traidoras. Y la primera imagen es fuerte. Un marín espacial leal, Essekar, muriendo. Y está pensando en lo rápido, lo letales que fueron los atacantes. Los describe con armaduras negras, quizás hijos de Horus o renegados de la Raven Guard. Sí, podrían ser. Establece un tono muy sombrío desde el vamos, desesperado. Y ojo al dato. Menciona específicamente que las guarniciones locales, 16 regimientos, traicionaron. Se pasaron al bando de Horus casi al instante. Una traición masiva. Rápida. Esa escena inicial es clave. Te muestra lo precario de la situación leal. La traición no fue solo arriba, en las legiones. Se filtró por todo el imperio, como un veneno. Y ahí, en medio de esa desintegración, aparece él, Shadrach Meduson. El texto casi lo pinta como un fantasma vengador para los enemigos. Sí, dice que es una espina clavada, ¿no? Exacto. Alguien que murió y volvió varias veces. Cita campañas terribles. Arisak, Tuel. Esto no es solo ser tenaz, es forjar una leyenda, una basada en sobrevivir a lo imposible. Y esa reputación es vital para él, que lidera por el ejemplo, por pura voluntad, en una guerra de desgaste total. Refleja mucho la filosofía de los Iron Hands. La carne es débil, pero el hierro, la voluntad, eso perdura. Lo encontramos justo supervisando el final de un asalto, un depósito de suministros clave. Y acá es donde vemos su estilo de liderazgo, en su forma más cruda. Y la verdad bastante perturbadora. Le da una orden a su subordinado, Phoenix, sobre los enemigos capturados. Y es directa. Todos y cada uno de ellos. Nada de supervivientes, nada de prisioneros. Acorrálalos y mátalos. Es brutal, cero clemencia. Es pragmatismo puro y duro, llevado al extremo absoluto. Una lógica de guerra total. Pero nace de la desesperación más honda, Meduson no comanda un ejército unido. Son fragmentos de legiones. Tiene a sus veteranos, los Iron Hands, la 10ª de hierro, como les dicen. Pero también tiene Salamanders, como Nuros, Raven Guard, como Dalkoth. Grupos muy distintos entre sí. Exacto. Culturas legionarias diferentes, unidos ahora por el desastre y el odio a Horus. Necesita esos suministros desesperadamente, pero más aún necesita proyectar fuerza. Control. No puede permitirse prisioneros, ni la carga logística ni el riesgo. Además, cada victoria, por brutal que sea, es como dice el texto, moneda de cambio. Para atraer a otros leales que andan sueltos. Justamente,
para demostrar que su resistencia es real, que funciona. Pero claro, esto lo mete en un terreno moral, complicadísimo. ¿Hasta qué punto estos métodos que nacen de la necesidad no empiezan a parecerse a la crueldad que combaten? La vieja pregunta, ¿no? El fin justifica los medios, pero a escala Astartes. Magnificada, sí. Y ese pragmatismo se ve también en su equipo, ¿verdad? Mencionaste a Nuros, a Dalkoth. Su consejo de guerra es fascinante. Está Aug, otro Iron Hands. Dice que tiene menos carne que nunca, reconstruido con biónica después de heridas graves. Sí, eso sugiere reemplazos mecánicos masivos. Típico de los Iron Hands, llevarlo al extremo, casi abrazar la máquina por sobre la carne débil. Pero parece que hay camaradería con Medusón, a pesar de todo, funcional, al menos. Sí, una camaradería forjada en combate. Luego está Nuros, el Salamander, con un arcabuz Volkite modificado, pesado, un arma terrible. Y con un deseo de venganza que, bueno, lo dice claro, deja que esos canallas ardan. Muy distinto a Medusón. Muy distinto. Los Salamanders suelen ser protectores, pero después de Istvan B, la venganza los consume, es comprensible. Y hay otros, Lumak, Mechonza y el silencioso Dalkoth de la Ravengard, letal y sigiloso. Es una coalición armada en el infierno, literalmente. Totalmente. Y esa mezcla, es la pura esencia de las legiones quebradas. No son un ejército formal, son células de resistencia improvisadas. Cada uno trae su cultura de guerra, sus traumas, sus odios, sus métodos. Los Iron Hands y su lógica fría, su tecnología. Los Salamanders con esa furia justiciera. Los Ravengard, maestros del sigilo. El desafío de Medusón no es solo táctico, es mantener unido ese mosaico de dolores y enfoques. Incluso el texto mete detalles que los humanizan un poco, ¿viste? Sí, la charla sobre ponerle nombre a las armas, entre Nuros y Lumak. Claro, es un intento de mantener algún ritual, alguna camaradería en medio del caos, aferrarse a lo conocido. Pero la tensión entre ellos, entre esas formas tan distintas de ver la guerra, debe ser enorme. ¿Cómo manejará eso Medusón día a día? Bueno, vemos algo de eso en el asalto al depósito. A pesar de las diferencias, actúan coordinados, letales. Los Salamanders, seguramente con sus armaduras catafracti, esos tanques andantes. Ideales para romper líneas y aguantar fuego, como punta de lanza seguro. Los inmortales de Oak, con escudos de abordaje, barriendo defensores. Y Dalkoth, bueno, haciendo lo suyo. Eficacia quirúrgica. Se infiltra y decapita al líder enemigo, un tal Velx. Precisión de Ravengard. ¿Funciona? Sí, pero se siente como una máquina de guerra tensa, improvisada. Y un detalle importante que remarca la fuente. Los enemigos, los hijos de Horus, pelean hasta el final, con fanatismo. Nos recuerda. Traidores, sí, pero seguían siendo legiones astartes. Claro. Horus no solo sembró traición, también sembró un nuevo fervor, una nueva resistencia en sus seguidores. Esto es clave. Evita que los malos sean solo caricaturas. Son astartes. Igual de entrenados, igual de determinados. Solo que sirven a una causa oscura. Exacto. Y eso hace que cada victoria leal sea más costosa, más significativa. No pelean contra milicias, pelean contra sus propios hermanos corruptos. La lucha fratricida, sí, terrible. Y justo después de asegurar el depósito, Medusón da otra orden que lo dice todo. Forjador Berej, nivelad lo que queda. Tierra quemada. No dejar nada útil. Y ahí es cuando Aug se le acerca, con algo inesperado. Encontró algo en una bóveda oculta. Algo que podría cambiar las cosas. Un orbe hololítico, un dispositivo para mapas estelares, ¿no? Y datos. Exacto. Complejos mapas 3D, mucha información. Y dentro, Aug encuentra un mapa estelar cifrado, gracias a sus mejoras del Mechanicum, que deben ser interfaces neurales, procesadores extra. Bueno, logra descifrarlo. ¿Y qué revela? Olo puro para una guerrilla. Itinerarios. Rutas de una flotilla enemiga. No naves de guerra principales, ojo. Transportes, patrulleras, rutas de suministros. Logística. Inteligencia lista para usar. Pura inteligencia accionable. La reacción de Medusón es genial por lo cautelosa. Su primera pregunta no es qué encontró, sino... ¿Encontrasteis algo más? Exacto. Desconfianza total. Ve el valor al toque, claro. Atacar esa flotilla sería un golpe duro a la logística enemiga en la zona. Una victoria que podría atraer más apoyo. Pero también huele el peligro. Demasiado bueno para ser verdad. Una trampa.
El enemigo sabe que andan por ahí. O es una oportunidad real que tienen que tomar sí o sí, a pesar del riesgo. Y acá se ve más la tensión interna del grupo, ¿no? Clarísimo. Atacar una flotilla, aunque sean transportes, necesita coordinación, naves, recursos, quizá más de lo que tienen ahora mismo. Es un riesgo altísimo. Y la charla entre Medusón y Og lo muestra. Medusón reservado. Todo a su debido tiempo lleves. No quiere mostrar sus cartas todavía. Quizás está pensando las opciones o solo quiere mantener el control. Y Og, con esa franqueza de los Iron Hands, ¿te dignarías a compartir tus planes conmigo? No es insubordinación, pero sí pide claridad, lógica. Hay confianza entre ellos, seguro, forjada en combate. Pero también hay fricción. Secretismo contra planeación conjunta. Sobre todo con tanto en juego. Este mapa no es solo una oportunidad táctica, es una prueba. Una prueba de liderazgo para Meduson y de cohesión para su alianza tan frágil. ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Confiarán lo suficiente para actuar? Esa es la gran pregunta. Y con esa pregunta flotando, dejamos nuestra exploración de Vieja Tierra por hoy. El capítulo 2 nos metió de lleno en otra cara de la herejía de Horus. Muy distinta. Dejamos la escala épica de los primarcas y caminamos con los supervivientes, liderados por figuras como Shadrach Meduson. Su ambición parece literalmente forjada en hierro y en pérdida. Vimos su pragmatismo helado, la dinámica compleja, tensa de su consejo de guerra multilegión y la presión constante de sobrevivir en una guerra sin cuartel. Sí, y lo interesante es justamente ese contraste. Meduson no tiene poderes divinos ni visiones proféticas como Eldrad, ni la resistencia increíble de Vulcan. Su poder viene de otro lado. Una voluntad que no se dobla, una inteligencia táctica afilada por la pura desesperación, y una capacidad casi brutal para imponer unidad, o al menos obediencia, a esos pedazos de legiones leales. Es la lucha a nivel, bueno, Astartes, pero más cruda. El mapa no es una revelación mística, es inteligencia militar pura y dura. Abre un camino, sí, pero lleno de peligros calculados. Puede ser una gran recompensa o un desastre total. Es la guerra sin ningún tipo de glamour. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Nos hace pensar sobre qué es liderar cuando todo se derrumba, ¿no? La dureza extrema de Meduson, eso de no tomar prisioneros. ¿Es una adaptación necesaria, justificada para sobrevivir en la era de la oscuridad? ¿O es un camino peligroso que puede terminar consumiendo no solo a los enemigos, sino el alma de la causa leal? Claro, que termine erosionando justo aquello por lo que dicen luchar. ¿Se puede ganar así, sin volverte igual a lo que combatís? Exacto. Y eso nos lleva a la reflexión final, quizás. El texto dice que Meduson murió y volvió varias veces. Es una exageración, una leyenda útil para dar miedo al enemigo y esperanza a los aliados, basada en su resistencia increíble. O podría haber algo más literal, quizá relacionado con la tecnología extrema de los Iron Hands, o esa voluntad de hierro que casi parece sobrenatural. Podría ser, y más a fondo, un líder tan consumido por la venganza personal. Recordemos que a su primarca, Ferrus Manus, lo mató Fulgrim en Istvan V, y tan enfocado en la necesidad pragmática, puede mantener intacta la causa a largo plazo, que sacrifica Meduson en lo personal, en su propia humanidad, por muy modificado que esté. En esa búsqueda implacable de venganza y supervivencia. Llega un punto en que los medios que usás, inevitablemente, corrompen el fin, por más noble que fuera al principio. Es una pregunta que atraviesa toda la herejía, me parece. Sin duda, una pregunta potente para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Hasta la próxima exploración.